Les voy a contar algo que me acaba de ocurrir en Albion Online y no lo había pensado detenidamente y pues quiero compartirlo con todos ustedes porque me pareció extrañísimo. Pero antes de empezar no olviden como siempre darle like, suscribirse al canal y activar la campanita, sobre todo volverse miembros y los superchats. Gracias a los que han dado superchats me compré ahora una bandejita para hacer pizza también ahí en la panadería. Maravilloso. Ustedes saben que yo últimamente he estado como un poco aburrido, llamémoslo así, de Albion Online. No me ha enganchado esta última expansión. No sé qué pasó, no me terminó de convencer y quedé con pocos ánimos. He estado jugando, juego todos los días, juego una horita por ahí y subo mis armas, estoy yendo a nieblas, estoy yendo a caminos de Avalon, estoy haciendo cofres. Bueno, estoy haciendo un sinfín de situaciones. Pero como tal el nuevo contenido, pues lo único fue las armas cambiaformas, ¿no? Que estaba jugando un poquito y ya. Entonces he estado analizando qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Y he decidido explorar otra forma de juego a ver si me enganchaba un poco y volví a despertar ese espíritu por el juego. Porque a mí me gusta mucho Albion. Pero bueno, tampoco soy ciego y yo tengo personalidad, ¿ok? Entonces si no me gusta pues me voy para otro lado, pero es que a mí me gusta muchísimo el juego. Y yo digo, debo estar fallando yo, ¿no? En un directo más o menos llegábamos a la conclusión que llegué al punto en el que sí o sí tengo que hacer contenido grupal, con gente, si no es mejor que me vaya al juego, porque ya se pone bastante complicado y tedioso. Pero aún así decidí continuar con un reto que habíamos tenido pensado con ustedes hace muchísimo tiempo y era el de hacer un personaje nuevo dedicado solo al PvP. Y aquí fue donde encontré la cosa más curiosa. Ya estaba capturando esta serie de videos, tengo más o menos 3-4 videos que no creo que suba ya. Y me di cuenta de un error o una disonancia que tiene Albion gigantesca. Yo jamás había pensado en esto. A mí me parece que es una disonancia. Bueno, para los que no entienden qué es disonancia, es un término para parecer más inteligente, que significa que no tiene como coherencia. Por ejemplo, en un videojuego, ¿qué es una disonancia? Que usted está buscando la paz del mundo y quiere que nadie se pelee, pero el gameplay es usted dándole bazucazos y disparos a toda la persona que encuentra en el juego. Entonces eso es como una disonancia que no tiene como sentido. Bueno, si usted quiere la paz, que está haciendo así, ¿no? Entonces no, que hay que proteger los animales y usted en el juego se la pasa eliminando animales y dándoles puños. Pues no tiene como lógica. Entonces, ¿qué me ocurrió aquí con Albion? Empecé un nuevo personaje con esta build que les voy a mostrar en esa imagen. Esa me la recomendaron ustedes. Yo dije, bueno, vamos a avanzar un poco y me di cuenta que este juego, que aunque está enfocado en PvP y ustedes saben que es la bandera del PvP, no se pueden subir las armas haciendo PvP. Yo nunca había caído en cuenta de esto. Entonces cuando comencé con este personaje, las bases eran solo ir a zona negra, solo ir a zona roja, enfocarme en el PvP completamente, pero como el personaje es nuevo, no tiene nada subido, no tengo desbloqueado ni siquiera tier 5, no tengo ninguna especialización ni maestría, pues me tengo que poner a hacer mucho PvE. Y ahí fue que yo pensé, yo dije, pero venga, no tiene como sentido. La coherencia o lo más lógico en este juego sería que el PvP ayudara a subir también las armas, porque es un juego PvP. Y pónganse a pensar, si esta opción estuviera habilitada, pues ustedes harían más PvP de pronto creando un personaje, pues se tiran a pelear porque igual les va a subir sus armas. Pero como no es así, entonces paré esta serie de videos que estaba grabando porque no sé hasta qué nivel tengo que subir el arma para empezar a pelear. ¿Puedo empezar a pelear tan pronto creo un personaje? No creo. Tengo que subir ciertos niveles, por lo menos me imagino la maestría hasta tier 8, ¿cierto? La especialización, bueno, eso se podría dejar más adelante, pero la maestría hasta tier 8. ¿Y cómo hago para subir esto? Pues me toca hacer mucho PvE. Entonces en estos videos estaba jugando mucho Nieblas y estaba jugando mucho Caminos de Avalon. Pero llegar a esa maestría tier 8 o avanzar un poquito mi personaje para empezar a hacer PvP es demoradísimo. Si usted quiere hacer solo PvP, porque toca ponerse a hacer PvE. Esto ya lo había mencionado yo en otro video, pero de forma como muy superficial y no me había topado con él hasta este momento. Me toca hacer PvE o me toca comprar libros, ¿no? Para los tomos de conocimiento para subir mis niveles, pero me toca hacer PvE. Y bueno, les cuento que me rompió un poco la experiencia. Me parece que de verdad no tiene una coherencia esto. Deberían subirse todas las armas y todos los sets con PvP. Entonces entro yo y empiezo a subir la build y me resulto haciendo más o menos como 4 o 5 videos de solo PvE. Porque no podría ir a PvP, perdería todo y me quedaría sin nada. Y estoy empezando. Yo dije, bueno, yo me voy a poner a hacer eso.
O sea, sinceramente quedé bloqueadísimo. Yo no había entendido esto. Me parece un poco conflictivo con respecto a los jugadores que son amantes del PvP. Debe ser muy frustrante estar obligado a hacer PvE, que lo han nerfeado por todo lado. Pero debe ser un poco frustrante, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si se suben estas armas con PvP? Pues ocurre que ciertos niños de 4 años, bueno, ustedes saben que hay muchos niños que cuando son pequeños les gusta hacer trampitas para ganar, pues estos niños ya crecieron, tienen 30, 40, 20 años, 15 y siguen con la mentalidad de 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá si se permitiera eso? Pues que habría gente que se pone PvP y le dice al amigo, elimíneme para que usted va subiendo el arma. Bueno, tendríamos muchos conflictos con este apartado, ¿no es cierto? Pero sería algo más coherente con la narrativa del juego. Y es que pónganse a pensar, el PvP es lo más arriesgado del juego, no solo perder el loot, sino el tiempo. La gente no valora el tiempo, ¿no? Aún así, debería ser premiado o motivado, ¿no? A hacer más ataques, más combates y subiendo su set. Tal vez que no dé tanta fama, aunque coherentemente debería dar muchísima fama para subir las armas y así se incentivaría más que la gente hiciera todo este contenido. Sinceramente no sé por qué la gente de Sandbox no ha aplicado esta mecánica. Repito, puede darse la opción de hacer trampa. No más hay gente que para ingresar en ciertos gremios super hardcore, super difíciles, super top, tienen que tener una cantidad de fama PvP. ¿Qué hacen? ¿No han visto esos videos de gente que elimina o va pasando a alguien ¿no? En caballo con un set 8.4 obra maestra, lleno de sets 8.4 obra maestra y todo eso? Se supone que esta es gente que vende ese servicio para que usted lo elimine y obtiene mucha fama PvP y así alcanzar lo que el gremio le exige a usted para poder ingresar. Esto es un servicio que también se ofrece, entonces ya se podrán imaginar los posibles conflictos que tendría esto, conociendo cómo es una parte de la comunidad de Albion. Entonces a mí esto me aburrió y vean que yo soy PvE, soy amante del PvE, pero dije, venga, ¿y uno no puede jugar solo PvP? No. Entonces yo dije, no voy a subir nada. Esa serie de videos los voy a borrar, ya tenía capturado como 5, pero dije no, estos se van y ustedes dirán no haga eso, no, pero es que imagínense, son como 10, 20, 30 videos en PvE subiendo las armas. Y sí, Andrés, que usted más bien se pone a subir y continúa en el otro video, pero ustedes saben que a mí me gusta compartir toda la experiencia para evitar esas pantallas de mentiras que tienen muchos videos cortos a día de hoy como los shorts, los reels, los TikToks, que a mí me parece una especie de mundo ficticio que le montan a la gente. ¿Por qué? Porque muestran que usted puede hacer tal cosa en menos de 1 minuto, en 2 minutos. No, las cosas son demoradas y de paciencia. Yo por eso casi nunca edito este tipo de retos, porque quiero que ustedes vean todo el proceso que le toma a uno llevar allá. No solo un TikTok, hace esto, métete a nieblas, ataca, pone este set y obtiene 40 millones. No. A mí me gusta que ustedes vean todo el proceso. Entonces no sé ustedes cómo hace la gente PvP para empezar a subir todas esas armas y todos esos niveles. ¿Qué mecánica es la más adecuada para no aburrirse? ¿Existe una forma de hacerlo con PvP? Creo que no, ¿cierto? De pronto combatiendo y vendiendo las cosas y comprando libros sería lo más coherente, ¿no es cierto? Haces un ganqueo, eliminas a alguien, coges todo, lo vendes, compras todos los tomos y subes. Sería la única opción. Extrañísimo. Déjenlo abajo en los comentarios ustedes qué piensan, ustedes cómo juegan. ¿No les parece un poco frustrante esto? ¿Debería tener la opción Albion de poder subirte el set y las armas con PvP? A mí me parece que sí. Es que no lo puedo creer que diga esto, pero qué aburrimiento hacer PvE. Perdón. Mi comunidad tiene muchos PvE, pero de verdad. Qué aburrimiento hacer PvE si usted solo quiere jugar PvP. Qué aburrimiento. Me aburrí rapidísimo. Es más, lo dejé de jugar y me puse a instalar, que por cierto, Diablo 4, este de acá, está gratis en Steam por 6 días. Aprovechen, vayan y jueguen. 6 días, está bueno. La historia de Lilith. Ese personaje está es muy tóxico, pero increíble cómo se ve ese personaje. Pero bueno. Entonces déjenlo abajo en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Qué juego conocen ustedes que se suban las armas o los sets o los niveles haciendo PvP? ¿Qué fallas le podría encontrar usted a este método? ¿Ventajas, desventajas? ¿Sería buena idea que se pudiera hacer esto en el juego? Déjenlo abajo en los comentarios. No olviden, como siempre, darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para estar pendiente de todo lo que subo en este canal. Es como volverse miembros del canal. Y muchísimas gracias a todos por los superchats. De verdad estoy infinitamente agradecido. De verdad, agradezco mucho. Entonces nos vemos en el próximo video.